You with an image that's stunning over Caracas, the sky turning a shade of deep red, and these are Sahara Desert before moving on to other locations. The locusts seen in this video. Algo fuera de lo común está sucediendo ahora mismo, y millones de personas siguen sin darse cuenta. No hablamos de una noticia aislada, ni de un fenómeno que pueda explicarse en unos pocos segundos. En distintos lugares del mundo están ocurriendo eventos que, vistos por separado, parecen simples coincidencias. Pero cuando los analizas en conjunto, comienzan a formar un patrón tan inquietante que resulta difícil ignorarlo. En este documental recorreremos cada uno de esos acontecimientos, revisaremos las evidencias disponibles y descubriremos por qué tantas personas creen que podrían estar relacionados con advertencias que aparecen desde hace siglos en las escrituras. La pregunta es, ¿estamos viendo hechos sin conexión? ¿O el inicio de algo mucho más grande? Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Si este contenido te parece interesante y crees que más personas deberían conocerlo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Con ese pequeño gesto ayudas a que este tipo de investigaciones llegue a muchas más personas. Ahora sí, prepárate, porque el primer acontecimiento ya está dando mucho de qué hablar. Vamos a trasladarnos primero a Sudamérica, a las calles de una ciudad que en las últimas semanas vivió algo que sus habitantes jamás habían presenciado. Imagina por un momento que son las 3 de la madrugada. Estás en tu casa, quizás durmiendo, quizás despierto revisando tu teléfono, y de pronto algo te impulsa a mirar por la ventana. Lo que ves te deja paralizado. El cielo, que debería estar cubierto por la oscuridad habitual de la noche, arde con un resplandor carmesí tan intenso que parece líquido. No es el naranja suave de un atardecer tardío, no es el reflejo lejano de un incendio urbano, es un rojo profundo, denso, casi visceral, que cubre el horizonte de extremo a extremo como si alguien hubiera derramado un océano de sangre sobre la bóveda celeste. Eso fue exactamente lo que reportaron los residentes de Caracas. Y lo más perturbador no fue el fenómeno en sí, sino su duración. Aquel resplandor no se desvaneció con las primeras luces del amanecer como haría cualquier anomalía atmosférica pasajera. Permaneció, persistió durante horas, tiñendo la tarde siguiente con esa misma tonalidad inquietante, como si el cielo se negara a recuperar su aspecto habitual. La gente salía de sus hogares, grababa con sus teléfonos, se reunía en las esquinas mirando hacia arriba con una mezcla de fascinación y un temor que no sabían nombrar. Y entonces llegó la segunda sacudida. Mientras las imágenes de Venezuela todavía circulaban por las redes sociales, mientras los comentarios se acumulaban y los expertos improvisados ofrecían sus primeras teorías, reportes idénticos comenzaron a surgir desde el otro lado del planeta. En la región de Rajastán, en la India, a miles y miles de kilómetros de distancia, el cielo exhibía exactamente la misma tonalidad, el mismo rojo imposible, la misma intensidad sobrenatural. Dos puntos del globo terráqueo que no comparten clima, ni geología, ni coordenadas, envueltos simultáneamente en un manto idéntico de color sangre. La reacción de la comunidad científica fue inmediata. Se habló de dispersión de Rayleigh, un fenómeno óptico conocido que explica cómo las partículas en la atmósfera desvían la luz solar, alterando los colores del cielo. Según esta narrativa, un terremoto reciente en territorio venezolano habría levantado partículas de polvo tectónico hasta las capas altas de la atmósfera, y esas partículas habrían filtrado la luz de tal manera que el cielo adquirió esa tonalidad carmesí. Es una explicación elegante, suena razonable, y durante un momento muchos la aceptaron sin cuestionarla, pero cuando empiezas a examinarla con detenimiento, las grietas aparecen. El polvo atmosférico producido por actividad sísmica no genera un resplandor uniforme, autoluminoso, que persiste sin variación durante casi 2 días completos. Mucho menos lo hace de manera idéntica en 2 hemisferios distintos, separados por océanos enteros. Las partículas en suspensión se dispersan de forma irregular, producen tonalidades difusas, cambiantes, que se desvanecen con el viento y la rotación natural de la atmósfera. Lo que se documentó en Caracas y en Rajastán no se comportó así. Fue estable, intenso y geográficamente simétrico de una manera que desafía los modelos convencionales. Hay quienes han señalado anomalías detectadas en el campo magnético terrestre durante ese mismo periodo. Otros investigadores independientes apuntan a la posibilidad de tecnologías de modificación climática, programas experimentales capaces de alterar las condiciones atmosféricas a gran escala y cuya existencia, aunque negada públicamente, ha sido objeto de documentos desclasificados y patentes registradas. No vamos a detenernos en teorías especulativas. Lo que nos interesa aquí es algo mucho más profundo, porque mientras la ciencia busca explicaciones dentro de los límites de lo material,
existe un registro antiguo que describió exactamente este escenario con una precisión que resulta estremecedora. En el libro de Xioel, en el capítulo 2, versículo 31, se lee: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor». Esta misma advertencia reaparece en Hechos, capítulo 2, versículo 20. «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor». Y en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, la visión se intensifica. «El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». 3 libros distintos, escritos en épocas diferentes, por autores separados por siglos, describiendo el mismo fenómeno con las mismas palabras. Y ahora, en pleno siglo XXI, los cielos de 2 continentes distintos reproducen esa descripción con una fidelidad visual que deja sin argumentos a cualquier observador honesto. Pero lo que está sucediendo en Sudamérica no termina en el cielo. Venezuela atraviesa simultáneamente una de las crisis más severas de su historia reciente. Inestabilidad en todos los frentes. Inundaciones repentinas que han arrasado comunidades enteras. Movimientos sísmicos inesperados que han forzado el desplazamiento de miles de familias. Los reportes más recientes hablan de más de 15.000 personas que han perdido sus hogares, con docenas de desaparecidos cuyo paradero sigue siendo un misterio. El sufrimiento físico en el terreno es un espejo de lo que el cielo está declarando desde lo alto. Y para quienes conocen las Escrituras, esto no es una coincidencia. Es lo que el texto bíblico denomina dolores de parto, señales que aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se aproxima un momento de transformación global sin precedentes. Ahora lo que acabo de describir es solo el primer acto. Si el cielo rojo de Venezuela fue la advertencia lanzada desde los confines del hemisferio occidental, lo que está sucediendo en Jerusalén es la respuesta directa desde el epicentro mismo de la historia sagrada, y lo que allí se ha documentado supera por mucho cualquier cosa que puedas anticipar. Detengámonos un momento antes de cruzar ese umbral. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha generado aunque sea una chispa de inquietud, si sientes que algo genuino está sucediendo más allá de lo que los titulares convencionales te muestran, dale me gusta a este video ahora mismo y compártelo con una persona que necesite escuchar esto. Lo que viene a continuación lo merece. Jerusalén, la ciudad que lleva inscrita en cada piedra la historia de la humanidad entera. El lugar donde convergen las 3 grandes tradiciones monoteístas, el punto geográfico que las Escrituras señalan una y otra vez como el escenario donde se manifestarán las señales definitivas del cierre de una era. Y es precisamente allí, sobre el monte del templo, donde algo absolutamente extraordinario ha sido captado en video. Observa las imágenes con atención. Lo que estás viendo no es una bandada ordinaria de aves migratorias cruzando el horizonte en formación predecible. Son concentraciones masivas, nubes vivientes de una densidad tal que literalmente oscurecen la luz del sol. Enjambres de una magnitud que los residentes de la zona describen como algo nunca antes visto. Giran en patrones erráticos, caóticos, formando espirales sobre los lugares más sagrados de la ciudad antigua, como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados en una órbita que no obedece a ningún patrón migratorio conocido. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente escalofriante. Porque estas imágenes no muestran solamente un fenómeno natural fuera de lo común. En el fondo de las grabaciones, claramente audibles, se escuchan las sirenas. Sistemas de alerta resonando a través de la ciudad, mientras, sobre las cabezas de los habitantes, las estelas de los sistemas de defensa cruzan el cielo entre las bandadas, interceptando amenazas en tiempo real. El cielo de Jerusalén se ha convertido en un escenario donde lo natural y lo bélico coexisten en un espectáculo simultáneo que parece sacado directamente de las páginas proféticas. La respuesta oficial no se hizo esperar. Ornitólogos y autoridades locales se apresuraron a clasificar el evento como una migración estacional inusual, provocada por descensos abruptos de temperatura y sistemas de baja presión localizados sobre el Mediterráneo oriental. Y es cierto que las migraciones masivas ocurren. Es cierto que las condiciones climáticas pueden alterar rutas y comportamientos. Pero lo que falla en esta explicación es la escala, el momento y la ubicación. Que millones de criaturas experimenten simultáneamente una alteración tan radical en su comportamiento natural, concentrándose específicamente sobre el sitio más disputado de la geopolítica mundial, en el instante preciso en que las tensiones en la región alcanzan un punto de ebullición sin precedentes, exige un nivel de coincidencia que desborda cualquier modelo estadístico razonable. La probabilidad de que todos estos factores converjan de manera accidental en el mismo punto del espacio y del tiempo es tan microscópica que aceptarla como explicación requiere paradójicamente más fe que cualquier interpretación sobrenatural. Las Escrituras, en cambio, no tienen ninguna dificultad para contextualizar lo que estamos viendo. En el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 14,
Se documenta cómo las langostas cubrieron toda la tierra de Egipto en tal cantidad que, antes de ellas, no hubo plaga semejante de langostas, ni después de ellas la habrá. A lo largo de todo el registro bíblico, los movimientos masivos y anómalos de criaturas aladas han funcionado como heraldos, como mensajeros de un cambio inminente en el plano visible e invisible. No son accidentes biológicos, son declaraciones. Y mientras los cielos de Jerusalén exhiben este espectáculo dual, donde la naturaleza y la tecnología militar se entrelazan en una danza caótica, en el terreno político está ocurriendo algo igualmente significativo. En declaraciones públicas recientes, el liderazgo de Israel ha comenzado a utilizar un lenguaje que hasta hace poco habría sido impensable en el discurso oficial de cualquier Estado moderno. Se han pronunciado referencias explícitas a la era mesiánica, al cumplimiento de promesas antiguas, a un momento histórico que trasciende lo meramente político o territorial. Este giro retórico ha detonado un debate global de proporciones enormes. Desde la perspectiva secular, se interpreta como una estrategia de movilización nacionalista, un recurso emocional en tiempos de conflicto. Pero desde la perspectiva de quienes estudian la profecía, el hecho de que el liderazgo de una nación esté alineando conscientemente su narrativa estatal con los tiempos proféticos no es un detalle menor. Es, posiblemente, una de las señales más significativas que hemos presenciado en décadas. Ahora conectemos los puntos. Si los cielos de Sudamérica se encendieron como una señal de advertencia lanzada hacia los extremos de la Tierra, lo que está sucediendo en Jerusalén representa la materialización localizada de esa advertencia. El mensaje que los cielos están transmitiendo sobre la ciudad santa no puede seguir siendo archivado en la carpeta de curiosidades meteorológicas o coincidencias históricas. Es demasiado preciso, demasiado sincronizado, demasiado coherente con un patrón que fue descrito hace miles de años. Pero espera, porque todo lo que hemos cubierto hasta ahora, los cielos rojos, las bandadas, las tensiones bélicas, el giro retórico del liderazgo israelí, todo eso es apenas la mitad de la ecuación. Lo que está sucediendo en la superficie, en el terreno físico de Israel, añade una capa adicional que multiplica exponencialmente la significación de todo lo anterior. Vamos a examinar algo que ha sido documentado cerca de instalaciones estratégicas en territorio israelí. Enjambres de abejas de una agresividad sin precedentes han emergido de manera repentina, ocupando zonas que van mucho más allá de los espacios rurales o agrícolas donde normalmente se las encuentra. Estos insectos han invadido infraestructura crítica, han penetrado en mecanismos sensibles de equipamiento avanzado, han construido colmenas en el interior de instalaciones que deberían ser herméticas, y el resultado ha sido la interrupción temporal de operaciones que normalmente funcionan con precisión milimétrica. Los análisis oficiales hablan de un colapso en los patrones de las colonias, provocado por alteraciones en los ciclos agrícolas que habrían generado un comportamiento defensivo extremo y una migración localizada hacia zonas industriales. Es una hipótesis válida desde un punto de vista entomológico puro, pero tiene un problema fundamental. Para que una perturbación natural afecte de manera selectiva y específica precisamente las instalaciones más estratégicas de una de las naciones tecnológicamente más avanzadas del planeta, se necesita una cadena de casualidades tan improbable que desafía cualquier marco lógico convencional. Lo que no desafía, sin embargo, es el marco bíblico, porque exactamente este escenario aparece descrito con claridad meridiana en las escrituras antiguas. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 20 se lee: «También enviará el Señor tu Dios avispas contra ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti». En Éxodo capítulo 23, versículo 28, «Enviaré avispas delante de ti, que echen fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti». Y en Josué capítulo 24, versículo 12, «Y envié avispas delante de vosotros, las cuales los echaron de delante de vosotros». 3 pasajes distintos, 3 contextos históricos diferentes, y sin embargo la misma imagen. Criaturas diminutas utilizadas como instrumento para desmantelar la confianza en el poderío militar humano. Cuando lees estos textos y luego observas lo que está sucediendo en el terreno, la simetría entre la descripción antigua y el evento moderno es tan exacta que produce un escalofrío que no puedes ignorar, sin importar cuál sea tu posición teológica. Y todavía no hemos llegado al elemento más impactante de toda esta secuencia. Porque mientras los cielos arden, mientras las criaturas se comportan de formas que desafían la biología convencional, y mientras las tensiones geopolíticas escalan sin freno, algo monumental está ocurriendo silenciosamente en una de las arterias fluviales más antiguas de la civilización humana, el río Éufrates, un nombre que cualquier estudiante de historia antigua reconoce al instante, la frontera natural de las primeras civilizaciones. El cauce que regó los campos de Mesopotamia, que alimentó imperios, que dibujó las fronteras del mundo conocido durante milenios. Ese río, ese monumento viviente de la historia humana, se está secando.
No estamos hablando de una fluctuación estacional menor, no es la variación normal que todo río experimenta entre periodos de lluvia y sequía. Lo que está ocurriendo es un cambio drástico, visible, documentable. Si comparas las imágenes satelitales de apenas unos años atrás con las actuales, la diferencia es tan brutal que parece un truco de edición. Donde antes fluía un caudal amplio y constante, hoy se extienden lechos agrietados, extensiones de tierra reseca que el sol castiga sin misericordia. Y lo que las aguas al retirarse han dejado al descubierto multiplica el asombro. Estructuras de piedra que habían permanecido sumergidas durante siglos han emergido a la superficie. Cimientos de construcciones antiguas, testimonios silenciosos de civilizaciones que el tiempo y las aguas habían sepultado en el olvido, ahora se alzan expuestos al aire libre como si el propio río estuviera devolviendo secretos que no le pertenecen. Para cualquier persona familiarizada con el texto del Apocalipsis, lo que está sucediendo en el Éufrates no es simplemente una crisis ambiental, es una señal cronológica de una precisión aterradora. En el capítulo 16, versículo 12 se lee: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que se preparase el camino a los reyes del oriente. Para quienes estudian la escatología bíblica, la disminución de este río no es un evento ambiental cualquiera, es un marcador temporal que señala la preparación del escenario global para los acontecimientos descritos en los capítulos finales del registro profético. Ahora, detente un momento, respira y considera el panorama completo de lo que acabamos de recorrer juntos. Tenemos primero un fenómeno atmosférico de características inexplicables cubriendo los cielos de Sudamérica y Asia de un rojo que los testigos describen literalmente como sangre. Tenemos, segundo, concentraciones masivas de criaturas aladas sobre el punto más sagrado y políticamente disputado de la Tierra, coincidiendo con una escalada bélica en tiempo real. Tenemos, tercero, enjambres biológicos afectando de manera selectiva infraestructura estratégica en Israel. Y tenemos, cuarto, el secamiento progresivo de un río que las escrituras mencionan por nombre como señal de los últimos tiempos. 4 fenómenos, 4 regiones geográficas distintas, 4 categorías completamente diferentes de eventos: atmosférico, zoológico, entomológico e hidrológico. Y sin embargo, cada uno de ellos corresponde directamente, literalmente, con descripciones específicas contenidas en textos que fueron escritos hace miles de años. La pregunta que debemos hacernos es directa y no admite evasiones. ¿Es estadísticamente posible descartar esta alineación como una mera acumulación de coincidencias naturales? ¿Cómo es que 3 continentes separados por miles de kilómetros, con características geológicas, climáticas y culturales radicalmente diferentes, experimentan simultáneamente anomalías catastróficas que reflejan con exactitud las descripciones físicas documentadas por los profetas hebreos hace milenios? Si solo uno de estos eventos hubiera ocurrido, si solo hubiéramos presenciado el cielo rojo sobre Caracas, quizás podríamos aceptar la explicación del polvo tectónico y la dispersión lumínica. Si solo hubiéramos observado las bandadas sobre el monte del templo, podríamos intentar racionalizarlo como una migración atípica. Si solo el Éufrates estuviera disminuyendo, podríamos archivarlo como una consecuencia más del cambio climático global. Pero cuando todos estos fenómenos masivos e inéditos estallan en sucesión cronológica inmediata, cuando cada uno de ellos coincide con la redacción específica y literal de la profecía antigua, el argumento de la casualidad se derrumba por completo bajo su propio peso. Estas señales no existen de manera aislada. Están profundamente interconectadas, funcionando como engranajes sincronizados dentro de un único mecanismo de cuenta regresiva global. Son, si me permites la analogía, los dolores de parto de nuestro mundo, contracciones que aumentan en frecuencia, en duración y en intensidad, advirtiendo que las estructuras establecidas de nuestra realidad están en un proceso de transformación acelerada e irreversible. Cuando das un paso atrás y examinas la trayectoria geográfica de estos eventos, el patrón se vuelve aún más evidente. La secuencia inicia en el hemisferio occidental, con los cielos de Venezuela encendidos en carmesí. En cuestión de días antes de que la comunidad global pudiera procesar esa primera anomalía, la onda se desplazó hacia el este, cruzando el Atlántico, para centrarse directamente sobre Jerusalén, donde las bandadas y los sistemas de defensa llenaron los cielos en un espectáculo simultáneo. Inmediatamente después, el fenómeno descendió al nivel del suelo israelí, donde las anomalías biológicas interrumpieron infraestructura avanzada. Y todo esto mientras el antiguo Éufrates alcanzaba niveles que desafían los registros históricos. No estamos ante una dispersión caótica de patrones meteorológicos aleatorios. Estamos ante una trayectoria sistemática de oeste a este, cruzando océanos y continentes con una precisión que parece calculada. Se comporta como si una mano invisible estuviera trazando metódicamente una línea final alrededor de los capítulos de cierre de nuestra era moderna. Y esta constatación nos obliga a confrontar una realidad que muchos preferirían evitar.
Los tiempos descritos en las antiguas profecías no son ya un concepto teológico distante, una abstracción académica que se discute en seminarios y se olvida al cruzar la puerta. Se están desarrollando activamente, en tiempo real, documentados por cámaras, testificados por miles de personas y verificables por cualquiera que esté dispuesto a mirar con los ojos abiertos. A medida que el orden natural continúa quebrándose y el ritmo de estos marcadores proféticos se acelera con cada semana que pasa, las narrativas estériles ofrecidas por las instituciones seculares pierden su capacidad de tranquilizar la creciente inquietud que se siente en la conciencia colectiva del planeta. Hay un reconocimiento silencioso pero creciente de que algo fundamental ha cambiado, de que el mundo que conocíamos está siendo remodelado por fuerzas que trascienden los modelos científicos y las explicaciones convencionales. Quizás ha llegado el momento de mirar más allá de las distracciones que nuestra cultura moderna nos ofrece con tanta generosidad. Quizás es hora de regresar la atención a las verdades profundas preservadas en las páginas del texto más antiguo y más verificado de la historia humana. Porque las advertencias que fueron escritas hace miles de años no fueron colocadas allí para generar pánico. Fueron diseñadas como un mapa, una guía clara para aquellos que estuvieran dispuestos a ver lo que otros se niegan a reconocer. Ahora bien, necesitamos hablar con absoluta transparencia sobre el entorno en el que esta información circula. Porque hay una dimensión de todo esto que rara vez se aborda y que sin embargo determina si estos mensajes llegan a las personas que necesitan escucharlos o se pierden en el vacío digital. El paisaje digital moderno, gobernado por algoritmos corporativos sofisticados y conglomerados tecnológicos de poder incalculable, no es un espacio neutral, no es una plaza pública donde todas las voces tienen la misma oportunidad de ser escuchadas. Es un entorno altamente curado, diseñado para priorizar el confort sobre la conciencia crítica y la distracción sobre la vigilancia espiritual. El contenido que se atreve a desafiar la narrativa estrictamente materialista de nuestro mundo enfrenta barreras invisibles pero extremadamente eficaces. A través de mecanismos como la reducción algorítmica del alcance, la limitación sistemática de recursos económicos para creadores y la supresión silenciosa en los resultados de búsqueda, las voces que señalan hacia la profecía bíblica y las advertencias existenciales son empujadas metódicamente hacia los márgenes de la conversación pública. La arquitectura de estas plataformas está construida sobre un único objetivo primario: mantener la mente humana en un estado de consumo pasivo perpetuo. Es un sistema diseñado para mantener a la humanidad dormida, distraída por trivialidades, insensibilizada ante los cambios profundos que están ocurriendo tanto en los cielos como en la tierra. El mecanismo funciona promoviendo un ciclo continuo de entretenimiento superficial que anima a la población a mirar hacia abajo, hacia sus pantallas, en lugar de hacia arriba, hacia las señales que se despliegan ante nuestros ojos. Cuando advertencias de esta magnitud son enterradas de manera sistemática, el público queda desprotegido ante la realidad de un mundo en plena transición. Por eso las redes de distribución independientes se han convertido en la última línea de defensa informativa. La preservación de estas alertas depende exclusivamente de quienes eligen activamente participar en su difusión. Cada suscripción, cada enlace compartido, cada comentario reflexivo funciona como un contrapeso directo contra los sistemas diseñados para silenciar este mensaje. Para quienes reconocen la gravedad de lo que está sucediendo en Venezuela, en Jerusalén y a lo largo del lecho del Éufrates, la observación pasiva ya no es una opción válida. La simple acción de interactuar con este contenido es lo que permite que estas verdades traspasen las barreras digitales. Cuando compartes este video, cuando dejas tu comentario, cuando lo envías a alguien de tu círculo cercano, no estás simplemente apoyando un canal. Estás participando activamente en la distribución de información que las estructuras de poder prefieren mantener oculta. Dicho esto, hay un aspecto de toda esta conversación que merece una exploración mucho más profunda, porque las señales que hemos analizado hasta ahora no surgieron de la nada. Forman parte de un patrón que se extiende a lo largo de toda la historia registrada, y comprenderlo en su totalidad cambia radicalmente la manera en que percibimos lo que está sucediendo hoy. A lo largo de los siglos, cada vez que la humanidad se ha acercado a un punto de inflexión de proporciones monumentales, la naturaleza misma ha actuado como mensajera, no como una fuerza ciega y aleatoria, sino como un instrumento deliberado que comunica a través de un lenguaje que trasciende las palabras humanas. Los registros bíblicos están saturados de estos momentos. Desde las plagas de Egipto hasta las señales que precedieron la caída de Babilonia, desde las oscuridades que cubrieron la tierra en momentos cruciales hasta los terremotos que partieron rocas y abrieron sepulcros, la naturaleza siempre ha sido el primer testigo y el primer heraldo de los movimientos más profundos en el plano invisible. Y lo que resulta extraordinario es que estos patrones no se limitan al registro bíblico.
Los historiadores seculares han documentado fenómenos atmosféricos inexplicables que precedieron caídas de imperios, migraciones masivas de fauna en vísperas de grandes catástrofes y alteraciones ambientales que los contemporáneos interpretaron como presagios de cambio radical. La diferencia es que, mientras la historia secular registra estos eventos como curiosidades o anomalías estadísticas, el registro bíblico los integra dentro de un marco coherente que les otorga significado, dirección y propósito. Esto nos lleva a un punto fundamental que debemos abordar con honestidad intelectual. La objeción más frecuente que se levanta contra cualquier interpretación profética de eventos contemporáneos es la siguiente. A lo largo de la historia, innumerables personas han creído que vivían en los tiempos finales, y todas estaban equivocadas. Los cristianos del primer siglo esperaban el regreso inminente. Los creyentes de la Edad Media interpretaron las plagas como señales definitivas. Los reformadores del siglo XVI estaban convencidos de que el papado representaba la manifestación final de la profecía, y ninguno de ellos presenció lo que esperaba. Es una objeción legítima, y merece una respuesta igualmente honesta. Hay una diferencia cualitativa fundamental entre las generaciones anteriores y la nuestra. Las generaciones previas interpretaban profecías sin tener acceso al cumplimiento de condiciones que los propios textos establecían como prerequisitos. Veían señales parciales, fragmentos del mosaico, y las proyectaban sobre un cuadro que aún no estaba completo. Nosotros, en cambio, estamos presenciando algo radicalmente diferente. Por primera vez en la historia humana, todas las condiciones geopolíticas, tecnológicas, ambientales y espirituales descritas en los textos proféticos como marcadores de los tiempos finales están presentes de manera simultánea. No una o dos, todas. Israel existe como nación soberana, un requisito que estuvo ausente durante casi 2 milenios y sin el cual numerosas profecías carecían de escenario físico. Jerusalén está en el centro de la disputa geopolítica global, exactamente como los textos anticiparon. La tecnología permite por primera vez un sistema de vigilancia y control que coincide con las descripciones de restricción económica y rastreo individual. Los patrones climáticos globales reproducen las descripciones de dolores de parto, con una fidelidad que aumenta con cada ciclo. Y ahora, fenómenos específicos, descritos con nombre propio en las escrituras, como el secamiento del Éufrates, están ocurriendo ante nuestros ojos en tiempo real. La diferencia no es que somos más crédulos que las generaciones anteriores. La diferencia es que el escenario que los textos describían ha terminado de construirse. Todos los actores están en el escenario. Todas las luces están encendidas, y las señales que fueron escritas como preludio están comenzando a manifestarse una tras otra, en la secuencia y con las características que los textos anticiparon. Esto no significa que podamos calcular fechas exactas. Las escrituras son muy claras en que el momento preciso permanece fuera del alcance del conocimiento humano. Pero sí significa que la actitud de vigilancia que los textos demandan no es una postura irracional o alarmista, es la única respuesta racional ante la convergencia sin precedentes que estamos documentando. Ahora quiero llevar nuestra conversación a un terreno que muchos canales evitan, pero que considero esencial para completar la imagen que estamos construyendo juntos. Porque las señales visibles, los fenómenos documentables, las anomalías que puedes capturar con una cámara, son solo la capa superficial de algo mucho más vasto. Hay una dimensión invisible de todo lo que estamos presenciando que las escrituras abordan con una franqueza que a menudo incomoda incluso a los creyentes. Según el marco bíblico, los eventos que se manifiestan en el plano físico son reflejos de movimientos que ocurren primero en un plano invisible. Los cielos no se tiñen de rojo por casualidad. Las criaturas no se comportan de manera anómala sin causa. Los ríos no se secan fuera de temporada por simple variabilidad climática. Cada uno de estos fenómenos es la expresión tangible de una realidad que opera más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir directamente. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que deja poco espacio para la ambigüedad cuando escribió que nuestra lucha no es contra fuerzas humanas visibles, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Esta no es una metáfora literaria, es una descripción funcional de la arquitectura de la realidad según el marco bíblico. Y si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que esta descripción es precisa, entonces los eventos que estamos documentando adquieren una dimensión completamente nueva. No son simplemente fenómenos naturales inusuales, son la manifestación visible de un conflicto invisible que se está intensificando, de un movimiento en las capas profundas de la realidad que está generando ondas que se manifiestan en forma de anomalías atmosféricas, comportamientos biológicos inexplicables, alteraciones geológicas y escaladas geopolíticas que parecen seguir un guión que fue escrito mucho antes de que cualquiera de los actores involucrados naciera. Esta perspectiva no niega la ciencia, no descarta los mecanismos físicos que operan detrás de cada fenómeno.
lo que hace es colocarlos dentro de un marco más amplio que les otorga un significado que la ciencia, por definición metodológica, no puede ofrecer. La dispersión de Rayleigh es real. Las migraciones de aves son reales. La disminución del caudal del Éufrates tiene causas hidrológicas documentadas. Pero la sincronización, la ubicación geográfica específica, el momento histórico preciso y la correspondencia literal con textos proféticos específicos son dimensiones que trascienden cualquier explicación puramente mecánica. Permíteme ahora abrir un paréntesis que creo necesario. Hay un proyecto que merece ser mencionado en este contexto porque conecta de manera directa con la pregunta central que estamos explorando. ¿Hasta qué punto los registros antiguos contienen información verificable que la ciencia moderna puede confirmar? Existe una exploración documental rigurosa sobre uno de los objetos más estudiados y debatidos de la historia humana, el lienzo de Turín. Durante décadas, esta pieza de tela de lino antiguo ha sido sometida a análisis que van desde la espectrometría hasta la biología molecular, y los resultados desafían consistentemente las explicaciones convencionales. La imagen grabada en la tela no fue pintada, teñida ni aplicada mediante ninguna técnica artística conocida. Análisis microscópicos han revelado que la marca existe únicamente en la capa más superficial de las fibras, con un grosor de apenas una fracción de micrómetro. Los físicos han sugerido que solo una emisión breve e intensísima de radiación ultravioleta, en vacío, podría producir una marca con esas características, lo cual coincidiría con el concepto de un evento energético instantáneo de magnitud extraordinaria. Las manchas presentes en el lienzo no son pigmentos, son sangre humana real, del grupo AB, con concentraciones anormalmente elevadas de bilirrubina, un compuesto que el organismo produce bajo condiciones de trauma físico extremo. Esto confirma a nivel bioquímico que la persona envuelta en esa tela había sido sometida a un sufrimiento físico brutal antes de su muerte, y el material genético recuperado de las fibras ha revelado un mosaico de información que incluye restos de plantas y polen nativos exclusivamente de la región de Jerusalén, con dataciones que apuntan al primer siglo. Los perfiles de ADN humano encontrados trazan haplogrupos que apuntan directamente al Medio Oriente antiguo, ofreciendo una ventana genética hacia un momento específico de la historia que coincide exactamente con el periodo que la tradición cristiana señala. Todo esto contrasta dramáticamente con las pruebas de carbono 14 realizadas en 1988, que intentaron datar el lienzo como una falsificación medieval. Análisis posteriores han cuestionado severamente la validez de aquellas pruebas, señalando que las muestras fueron tomadas de una zona reparada del tejido, no del material original, invalidando potencialmente toda la conclusión. Hay otro proyecto documental igualmente fascinante que aborda una investigación arqueológica que ha sacudido los cimientos de la academia. Durante siglos, los relatos del Génesis sobre la destrucción de ciertas ciudades en la llanura del Jordán fueron clasificados por los historiadores convencionales como mitología pura, alegorías morales sin base en la realidad física. Pero las excavaciones recientes en el Valle del Jordán han desenterrado evidencia que ha obligado a la comunidad científica a reconsiderar esa postura con urgencia. En el sitio conocido como Tal el-Hammam, al norte del Mar Muerto, los arqueólogos descubrieron una capa de destrucción masiva fechada aproximadamente en 1650 antes de nuestra era. Dentro de esa capa encontraron fragmentos de cerámica cuyas superficies exteriores habían sido convertidas en vidrio verde. Para que la arcilla se vitrifique de esta manera, se requieren temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados, un nivel de calor que no puede ser generado por ninguna forma de guerra antigua, fuego doméstico o actividad volcánica conocida en esa región. La capa de destrucción también contenía fragmentos fundidos de platino, oro y hierro, junto con cuarzo de choque, estructuras cristalinas microscópicas que solo se forman bajo presiones explosivas inmensas. Equipos científicos independientes han concluido que la evidencia es consistente con una detonación aérea de origen cósmico, una explosión de meteoro a baja altitud comparable al evento de Tunguska de 1908, pero de magnitud vastamente superior. La explosión habría liberado una onda térmica de gas sobrecalentado y minerales vaporizados que incineró instantáneamente la ciudad y todo lo que se encontraba en un radio de varios kilómetros. Además, habría vaporizado porciones del Mar Muerto, lanzando concentraciones extremas de sal sobre los campos agrícolas de la llanura del Jordán, convirtiendo una tierra fértil y productiva en un páramo estéril e incultivable durante siglos. Esta descripción coincide con precisión con el relato bíblico de un valle fértil transformado en un desierto de desolación. Lo que estos descubrimientos demuestran es algo que merece ser considerado con la máxima seriedad. Los textos bíblicos no son solamente literatura espiritual o filosófica. Contienen información históricamente verificable que la ciencia moderna está confirmando a un ritmo que habría sido impensable hace apenas unas décadas. Y si los registros que describen eventos del pasado están siendo validados por la evidencia física,
¿Qué nos dice eso sobre la credibilidad de los registros que describen eventos del futuro? Esta es la pregunta que yace en el corazón de todo lo que hemos explorado hoy, y es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, no desde el confort de la indiferencia, sino desde la honestidad de quien ha examinado la evidencia con los ojos abiertos. Ahora, mientras contemplamos la convergencia de estas señales globales, desde los horizontes teñidos de carmesí en Sudamérica hasta los cielos caóticos de Jerusalén y el lecho reseco de una de las arterias fluviales más antiguas de la civilización, debemos ir más allá de la simple curiosidad intelectual. Debemos considerar las implicaciones personales y espirituales de los tiempos que estamos atravesando. A lo largo de la historia bíblica, las advertencias nunca fueron entregadas con el propósito de provocar miedo o alimentar la especulación. Fueron proporcionadas para otorgar a la humanidad la oportunidad de alinearse con su Creador antes de que las ventanas de preparación se cerraran. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, las Escrituras hablan de la responsabilidad solemne del vigía que monta guardia sobre los muros. Si el vigía ve venir la amenaza y no hace sonar la alarma, y el pueblo no es advertido, cada persona que sea alcanzada perecerá por su propia cuenta, pero la responsabilidad recaerá sobre las manos del vigía que guardó silencio. Este es el deber solemne de esta transmisión. No compartimos estas anomalías para sensacionalizar ni para generar alarma vacía. Lo hacemos para hacer sonar el instrumento de advertencia. Cuando el orden natural comienza a quebrarse y los marcadores geográficos de la profecía antigua se cumplen ante nuestros ojos, es una señal de que las estructuras actuales de nuestro mundo se aproximan a un momento de transformación profunda e irreversible. Vivir en estado de vigilancia significa rechazar la existencia pasiva y distraída que nuestra cultura moderna promueve con tanta insistencia. Significa examinar activamente el mundo a través del lente de las Escrituras, manteniendo un compromiso inquebrantable con la verdad, incluso cuando esa verdad es ignorada o descartada por las corrientes dominantes. Significa vivir con la conciencia de que nuestras vidas forman parte de una narrativa más grande, una narrativa que se mueve hacia su cumplimiento definitivo con una velocidad que se acelera con cada día que pasa. Mientras navegamos las crisis geopolíticas y naturales de esta era que se intensifican, nuestro ancla primaria debe permanecer en la palabra. Es el único fundamento que permanece estable cuando los cielos y la tierra comienzan a estremecerse. Debemos dedicarnos a un estudio más profundo, a una preparación espiritual diaria y a la construcción de comunidades de fe capaces de resistir las tormentas que se avecinan. Pero hay algo más que necesito decir antes de que lleguemos al cierre de esta transmisión. Algo que no suelo mencionar pero que hoy siento la necesidad de compartir con total sinceridad. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que individuos fueron colocados en encrucijadas que no eligieron, momentos en los que la providencia los empujó hacia decisiones que transformarían no solo sus propias vidas, sino las de generaciones enteras después de ellos. Y estos momentos rara vez se anunciaron con fanfarria. Llegaron disfrazados de casualidades, de desvíos inesperados, de encuentros que en su momento parecieron irrelevantes, pero que, vistos en retrospectiva, revelaron la mano de un diseñador operando detrás de la cortina de lo visible. Un ejemplo extraordinario se encuentra en la vida de Adoniram Judson, el pionero misionero norteamericano que eventualmente llevaría la fe cristiana a las tierras de Birmania en condiciones de sufrimiento que pocos seres humanos podrían soportar. Judson perdió seres queridos, soportó encarcelamiento en condiciones infrahumanas y perseveró a través de años de dificultades que habrían destruido a cualquier persona sin una convicción sobrenatural. Y sin embargo, a través de él, miles de personas en el sudeste asiático encontraron una fe que transformó comunidades enteras y cuyo impacto persiste hasta el día de hoy. Pero la historia de Judson no comenzó en el campo misionero, comenzó en la dirección completamente opuesta. Criado en un hogar cristiano, Judson recibió una formación bíblica sólida durante su infancia, pero al ingresar a la universidad cayó bajo la influencia de un compañero brillante y persuasivo llamado Jacob Eames. Eames era un pensador agudo, un debatidor formidable y un crítico implacable de la fe cristiana. Con argumentos intelectuales afilados y un ingenio mordaz que hacía que la incredulidad pareciera sofisticada y la fe pareciera ingenua, Eames fue erosionando sistemáticamente las convicciones que Judson había mantenido desde la infancia. Gradualmente Judson se dejó convencer. Lo que antes había sido la base de su identidad se convirtió en una fuente de vergüenza intelectual. Ocultó su creciente incredulidad de su familia durante un tiempo, pero finalmente el día de su 20º cumpleaños declaró abiertamente que ya no creía en la existencia de Dios. Tiempo después, mientras viajaba por un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, Judson se detuvo a pasar la noche en una posada local. El sueño le resultó casi imposible. En la habitación contigua a la suya, alguien se estaba muriendo. Durante toda la noche, a través de la delgada pared, escuchó los quejidos de dolor, los gritos de angustia, los sollozos de una persona enfrentando el final de su existencia terrenal sin consuelo ni paz.
La experiencia lo sacudió hasta los cimientos. En la oscuridad de su habitación, preguntas que había estado evitando durante meses lo asaltaron con una fuerza que no pudo resistir. Si la muerte viniera a buscarlo esa misma noche, ¿estaría preparado? ¿Qué había al otro lado del umbral? ¿Tendría que rendir cuentas ante el Dios cuya existencia había negado? Mientras estas preguntas lo atormentaban, otra voz resonaba en su mente. La voz escéptica, racional, burlona de Jacob Eames, recordándole que la muerte era simplemente el fin, que no había nada que temer porque no había nada más allá. Judson pasó la noche entera atrapado entre estas dos fuerzas, la convicción de un terror que no podía explicar y el razonamiento frío de un amigo cuya lógica lo había convencido de que ese terror era irracional. Finalmente el agotamiento le concedió unas pocas horas de sueño inquieto. Con las primeras luces de la mañana, cuando el sol entró por la ventana y los pájaros comenzaron a cantar afuera, sus temores nocturnos empezaron a disiparse. La ansiedad que había sentido durante la noche le pareció casi ridícula a la luz del día. Avergonzado de su propia debilidad, comenzó a prepararse para continuar su viaje. Pero antes de partir, algo lo impulsó a preguntar al posadero sobre el hombre que había muerto durante la noche. Falleció en las primeras horas de la madrugada, le informó el posadero. Lo siento mucho, respondió Judson. ¿Podría decirme su nombre? Se llamaba Jacob Eames, el hombre cuyos argumentos lo habían apartado de la fe, el intelecto brillante que le había enseñado a burlarse de la eternidad, la voz que durante toda la noche había resonado en su mente diciéndole que no había nada que temer después de la muerte. Esa misma voz se había extinguido para siempre en la habitación de al lado, mientras él la escuchaba enfrentar exactamente aquello que había negado. Judson permaneció en la posada durante horas, incapaz de moverse. La coincidencia, si es que podemos llamarla así, era de una precisión tan demoledora que destruyó en un instante todas las construcciones intelectuales que Eames le había ayudado a edificar durante meses. Aquel encuentro se convirtió en el punto de inflexión que inició su regreso a una fe genuina en Jesucristo. Y a través de esa fe restaurada, Dios lo utilizaría para establecer comunidades de creyentes en todo el territorio birmano e influir en incontables vidas mucho más allá de su propia generación. La historia de la Iglesia está repleta de momentos como este. Otro ejemplo extraordinario ocurrió en 1536 con el joven reformador francés Juan Calvino. Habiendo publicado recientemente la primera edición de su obra maestra teológica, Calvino no tenía ninguna ambición de convertirse en un líder eclesiástico prominente. Su deseo era simple y modesto: establecerse tranquilamente en Estrasburgo y dedicar su vida al estudio, la escritura y la enseñanza en un ambiente académico apartado de las turbulencias del mundo. Pero la historia tenía otros planes. En ese preciso momento, el conflicto entre el emperador Carlos V y el rey Francisco I de Francia había interrumpido la ruta principal hacia Estrasburgo. Los movimientos militares y las oleadas de refugiados bloqueaban los caminos, haciendo imposible la ruta que Calvino había planeado. Obligado a tomar un desvío, se detuvo en Ginebra, esperando que fuera apenas una parada de una noche. En cambio, esa parada inesperada transformó su vida y el curso de la Reforma protestante. Guillermo Farel, quien ya se encontraba trabajando en Ginebra, reconoció los dones excepcionales de Calvino y le suplicó que se quedara para ayudar a establecer la Reforma en esa ciudad. Calvino se resistió inicialmente, prefiriendo la vida tranquila del erudito. Pero Farel le advirtió que rechazar el llamado que Dios le estaba poniendo delante podría traer consecuencias sobre sus ambiciones académicas. Calvino admitiría más tarde que esas palabras lo golpearon con una fuerza abrumadora, convenciéndolo de que Dios mismo estaba dirigiendo su camino a través de un desvío que él jamás habría elegido. ¿Ves el patrón? En ambos casos, lo que parecía una casualidad, lo que cualquier observador externo habría clasificado como un accidente del azar, resulta ser, cuando se examina con perspectiva, un movimiento calculado de una inteligencia que opera detrás del telón de la historia visible. Una guerra bloquea un camino y un hombre termina exactamente donde necesita estar. Un escéptico muere en la habitación contigua y otro hombre es rescatado de la incredulidad que lo habría destruido. Y esto nos regresa al punto central de todo lo que hemos explorado hoy. Porque si la providencia opera a nivel individual, moviendo personas, bloqueando caminos, orquestando encuentros con una precisión que desafía la probabilidad estadística, ¿cuánto más está operando a nivel global, moviendo naciones, alterando paisajes, enviando señales a través de cielos y ríos y criaturas, preparando el escenario para el acto final de una historia que fue escrita antes de que el primer ser humano respirara? Cuando miras al cielo esta noche, cuando escuchas las noticias de lo que está sucediendo en Jerusalén, cuando lees sobre los niveles del Éufrates o los fenómenos inexplicables que se multiplican con cada semana que pasa, no estás presenciando el caos aleatorio de un universo sin propósito.
Estás presenciando la ejecución meticulosa de un plan que fue revelado hace milenios a hombres que no tenían telescopios, ni satélites, ni acceso a datos climáticos globales, y que sin embargo describieron con exactitud lo que tú y yo estamos viendo con nuestros propios ojos en este preciso momento de la historia. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo. La evidencia está ahí, documentada, verificable, visible para cualquiera que se tome la molestia de mirar. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque la profecía nunca fue un ejercicio intelectual, nunca fue diseñada para satisfacer la curiosidad académica o alimentar debates teológicos estériles. Fue entregada con un propósito práctico, urgente y profundamente personal: darte tiempo para prepararte. Vivimos en un mundo que ha perfeccionado el arte de la distracción. Tenemos más acceso a información que cualquier generación anterior en la historia humana, y paradójicamente nunca hemos estado más desconectados de las verdades que realmente importan. Nos ahogamos en datos mientras morimos de hambre de sabiduría. Consumimos contenido a un ritmo vertiginoso mientras las preguntas fundamentales de la existencia permanecen sin respuesta en las profundidades de nuestra conciencia. Las señales que hemos documentado en esta transmisión no van a detenerse, no van a revertirse, no van a ser explicadas satisfactoriamente por ningún comunicado oficial ni por ningún artículo de opinión de un medio convencional. Son parte de una aceleración que las propias escrituras predicen. Los dolores de parto se intensifican, la frecuencia aumenta, los intervalos se acortan. Lo que hoy son eventos que podemos analizar con cierta distancia se convertirán, en un futuro que cada vez parece más próximo, en realidades que no permitirán el lujo de la contemplación pasiva. Por eso, la preparación no es una opción, es una necesidad existencial. ¿Qué significa prepararse en términos prácticos? No significa construir un búnker ni acumular provisiones para un escenario apocalíptico cinematográfico. Significa algo mucho más profundo y mucho más difícil. Significa confrontar con honestidad la condición de tu propia alma. Significa preguntarte, con la seriedad que la situación demanda, si tu relación con el Creador está en orden. Significa examinar tu vida a la luz de las Escrituras, no a la luz de las opiniones culturales del momento. Significa tomar decisiones que pueden parecer contraculturales, impopulares o incluso irracionales desde la perspectiva del mundo, pero que desde la perspectiva de la eternidad son las únicas decisiones que tienen sentido. La historia de Judson nos enseña que la certeza intelectual de un escéptico puede evaporarse en un instante cuando la realidad de la mortalidad golpea a la puerta. La historia de Calvino nos enseña que los planes humanos, por razonables que parezcan, pueden ser redirigidos en un momento por una voluntad que opera por encima de todas las voluntades humanas. Y las señales que estamos presenciando hoy nos enseñan que el escenario descrito por los profetas antiguos no es una fantasía literaria, es la estructura fundamental de la realidad y está manifestándose con una velocidad que no deja espacio para la procrastinación espiritual. Mientras cerramos esta transmisión, quiero dirigirme directamente a nuestra comunidad global de espectadores. Los análisis, las observaciones y las reflexiones que comparten en nuestras secciones de discusión han creado un archivo invaluable de vigilancia colectiva. Sus contribuciones no son simples comentarios en una plataforma digital, son testimonios, piezas de un rompecabezas que entre todos estamos ayudando a completar. Les pido que compartan sus perspectivas sobre la trayectoria de estas señales, sus observaciones geológicas, sus análisis escriturales, sus reflexiones personales sobre lo que estos eventos significan para sus vidas y las de sus familias. Anímense mutuamente, participen en discusiones profundas y respetuosas. Ayúdenos a construir una red de individuos informados y vigilantes a lo largo y ancho del planeta. Compartan esta transmisión con aquellas personas en sus vidas que todavía no han despertado a la realidad de lo que está sucediendo. Envíen el enlace a sus familias, publíquenlo en sus redes. Ayúdenos a atravesar las barreras algorítmicas que intentan mantener este mensaje oculto de quienes más lo necesitan. Los días que vienen traerán, sin duda, nuevos desarrollos sin precedentes. Los dolores de parto de nuestro mundo se están acelerando y debemos permanecer preparados para recibir y analizar las advertencias a medida que lleguen. Mantén tu atención enfocada en los cielos. Permanece profundamente anclado en las verdades eternas de la palabra. Conserva tu vigilancia, prepara tu corazón y permite que la paz, esa paz que trasciende todo entendimiento, guíe tus acciones en estos tiempos turbulentos. La complejidad del mundo en que vivimos es, en sí misma, una declaración silenciosa pero elocuente. Considera por un momento las fuerzas de la naturaleza tal como las experimentamos. Un movimiento sísmico sacude la tierra, las montañas se desplazan, paisajes enteros son remodelados por corrientes de energía que se originan a kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. La ciencia detrás de la tectónica de placas, por sí sola, es suficiente para recordarnos cuán poco comprendemos verdaderamente el funcionamiento del planeta sobre el que caminamos cada día.
Y luego está la física, con sus leyes intricadas que gobiernan el movimiento, la gravitación, la energía, principios que continúan desafiando a las mentes más brillantes de cada generación. Más allá de la física se encuentra la química, otro territorio de complejidad extraordinaria. Las incontables interacciones entre átomos y moléculas sostienen todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta los alimentos que nos nutren, aunque para la mayoría de las personas sigue siendo una de las disciplinas más difíciles de comprender en su totalidad. Por encima de la química se eleva la biología, donde el misterio se profundiza hasta niveles que inspiran asombro. Células vivas, órganos, organismos completos, todos funcionando con una precisión que los ingenieros más avanzados del mundo apenas pueden soñar con replicar. Los seres humanos, las criaturas más complejas de todo el mundo terrenal, inspiraron al salmista a declarar: «Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras». Y sin embargo, incluso la biología no representa el nivel máximo de complejidad. La historia humana la supera con creces. Las incontables decisiones, relaciones, conflictos y momentos providenciales que se han desplegado a lo largo de las generaciones forman un tapiz tan intrincado que ninguna mente humana podría comprenderlo en su totalidad. Desde la perspectiva cristiana, esta historia no se desarrolló por accidente. Cada detalle fue conocido en la mente de Dios antes de que pronunciara la creación, y sus propósitos soberanos han continuado desplegándose a través de cada siglo, cada imperio, cada crisis y cada momento de renovación. Y es precisamente esta visión la que nos permite mirar el caos aparente de nuestro mundo contemporáneo y ver no el azar ciego que el materialismo nos propone, sino la ejecución deliberada de un plan que se acerca a su culminación. Un plan del que tú y yo somos testigos privilegiados y ante el cual la indiferencia no es neutralidad. Es una elección con consecuencias eternas. Gracias por tu apoyo dedicado a esta comunidad. Hasta nuestra próxima actualización, que te sea concedida sabiduría, fortaleza y discernimiento para los días que vienen. Que la gracia te acompañe, te guarde y te dé la claridad necesaria para navegar estos tiempos con los ojos fijos en lo eterno. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea tu refugio y tu fortaleza. Nos vemos pronto. Y recuerda, mantén tus ojos en los cielos. Las señales no han terminado. Apenas están comenzando. Antes de despedirnos por completo, quiero detenerme en algo que me ha estado dando vueltas y que creo que merece ser explorado con la profundidad que rara vez le damos. Hemos hablado de señales externas, de fenómenos que puedes ver, grabar, medir y compartir en una pantalla. Pero hay una señal que no aparece en ningún noticiero, que no se puede capturar con un dron ni analizar en un laboratorio, y que sin embargo es quizás la más reveladora de todas. Es la señal interna, el cambio que está ocurriendo dentro de las personas. En las últimas semanas hemos recibido en este canal un volumen de mensajes que supera con creces cualquier cosa que hayamos experimentado anteriormente. Y lo más llamativo no es la cantidad, es el contenido. Personas de todos los continentes, de trasfondos culturales y religiosos completamente diferentes, describiendo exactamente la misma sensación. Un despertar, una inquietud profunda que no pueden explicar con palabras, pero que tampoco pueden ignorar. Una percepción creciente de que algo fundamental está cambiando en la textura misma de la realidad, algo que va más allá de lo político, lo económico o lo ambiental. Hay quienes lo describen como una presión en el pecho que aparece sin causa médica aparente. Otros hablan de sueños recurrentes con temáticas que jamás habían experimentado, sueños que los dejan con una sensación de urgencia que persiste durante todo el día. Muchos mencionan una necesidad repentina e inexplicable de buscar respuestas espirituales, una necesidad que surgió de la nada en personas que habían vivido décadas enteras sin ningún interés particular en cuestiones de fe. Desde la perspectiva materialista, todo esto se explica con facilidad. Ansiedad colectiva, efecto de las redes sociales, contagio emocional, y quizás en parte lo sea. Pero cuando el mismo fenómeno interno se manifiesta de manera simultánea en personas que no se conocen entre sí, que viven en continentes diferentes, que hablan idiomas distintos, que no consumen los mismos medios de comunicación y que sin embargo reportan la misma experiencia con las mismas palabras, entonces la explicación convencional empieza a quedarse corta. Exactamente como con los cielos rojos, exactamente como con las bandadas, exactamente como con el Éufrates. Las escrituras anticipan este fenómeno con la misma precisión con que anticipan los demás. En el libro de Joel, el mismo profeta que anunció las señales en los cielos, se encuentra una promesa extraordinaria. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Este derramamiento no se describe como un evento exclusivo para un grupo selecto de iniciados religiosos, se describe como un fenómeno universal, una inundación espiritual que alcanza a toda carne, sin distinción de edad, género o nacionalidad. Y esto añade una dimensión completamente nueva a la convergencia que hemos documentado.
Porque si las señales externas, las atmosféricas, las biológicas, las hidrológicas, representan la parte visible del mecanismo, el despertar interno que millones de personas están experimentando representa la parte invisible, el efecto que estas señales están diseñadas para producir. El cielo habla, la tierra responde. Y el espíritu humano, esa chispa de lo eterno que reside en cada persona, resuena con una frecuencia que no puede ser explicada por la psicología ni silenciada por los algoritmos. Esto me lleva a abordar un tema que considero crucial y que a menudo se omite en las discusiones sobre profecía: el peligro de la fatiga profética. A lo largo de los años, muchos creyentes sinceros han experimentado un ciclo que erosiona gradualmente su capacidad de respuesta. Se entusiasman con una señal, esperan un cumplimiento inmediato, el cumplimiento no llega en el plazo que esperaban, y la desilusión los lleva a un estado de apatía que es peor que la ignorancia inicial. Es un ciclo que las Escrituras mismas advierten. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, se nos advierte que en los últimos días vendrán burladores, guiados por sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta advertencia es extraordinariamente relevante para nuestro momento, porque la fatiga profética no solo afecta a los escépticos, afecta con igual fuerza a los creyentes que han confundido vigilancia con impaciencia y expectativa con exigencia de un calendario humano. La respuesta a esta fatiga no es abandonar la vigilancia, es profundizarla, es entender que las señales proféticas no operan según la lógica humana de causa y efecto inmediato, operan según una lógica que trasciende nuestra percepción temporal. Las contracciones de parto pueden durar horas, a veces días, pero la inevitabilidad del nacimiento no disminuye con la duración del proceso. Al contrario, cuanto más se prolongan, más intensa es cada contracción y más cercano está el momento culminante. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando. Las señales no están disminuyendo, se están intensificando, la frecuencia está aumentando, los intervalos entre una y otra se están acortando, y la correlación con las descripciones proféticas específicas se está volviendo más precisa con cada nuevo evento. Hay otro aspecto que merece reflexión detenida. La respuesta del mundo secular a estas señales sigue un patrón predecible que en sí mismo constituye un cumplimiento profético adicional. Cada vez que se manifiesta un fenómeno que coincide con las descripciones bíblicas, la reacción institucional sigue exactamente los mismos pasos. Primero, la minimización. Se clasifica el evento como una anomalía menor que no merece atención especial. Segundo, la normalización. Se ofrece una explicación técnica que enmarca el fenómeno dentro de parámetros conocidos, aunque esos parámetros tengan que ser estirados considerablemente para acomodarlo. Tercero, el olvido acelerado. El ciclo de noticias avanza. El evento es sepultado bajo la avalancha de información trivial que constituye el ritmo normal de los medios, y en cuestión de días, lo que fue un fenómeno impactante se convierte en un recuerdo borroso que la mayoría de la población ya no puede identificar con precisión. Este patrón no es accidental. Es exactamente lo que las Escrituras anticipan cuando describen un mundo que, en sus últimos tiempos, estará tan inmerso en la rutina de lo cotidiano que las señales más evidentes pasarán desapercibidas. Como en los días de Noé, dice el texto, cuando la gente comía, bebía, se casaba y daba en casamiento, inmersa en la normalidad de sus actividades diarias, completamente ajena al hecho de que el mundo que conocían estaba a punto de ser transformado de manera irreversible. Y este es, quizás, el aspecto más perturbador de todo lo que estamos analizando. No es que las señales sean difíciles de ver. Están ahí, visibles, documentadas, accesibles para cualquiera que las busque. Lo perturbador es la capacidad colectiva de la humanidad para mirar directamente hacia ellas y no verlas, para registrarlas como curiosidades pasajeras y continuar con la rutina como si nada estuviera cambiando, para escuchar la alarma y confundirla con ruido de fondo. Las Escrituras tienen un nombre para esta condición. La llaman dureza de corazón. No es estupidez, no es falta de información, es algo más profundo y más resistente que ambas. Es una incapacidad cultivada para conectar lo que los ojos ven con lo que el alma sabe. Es la anestesia espiritual que permite a una persona contemplar lo extraordinario y clasificarlo como ordinario, no porque carezca de la capacidad de discernir, sino porque la implicación de discernir correctamente exigiría cambios que no está dispuesta a hacer. Y contra esa anestesia las señales se intensifican, porque la misericordia opera de esa manera. No se rinde ante la indiferencia humana. Aumenta la intensidad del mensaje, multiplica los canales, diversifica las señales. Hace que sea cada vez más difícil mantener la ficción de la normalidad. Y eso es precisamente lo que estamos presenciando. Una escalada de señales que no se detiene, que no se agota, que no se conforma con ser ignorada. Cada cielo rojo que arde sobre un horizonte lejano es una invitación.
Cada enjambre que desafía la explicación convencional es una llamada. Cada metro de lecho fluvial que emerge de aguas que se retiran es una página del libro profético que se abre ante nuestros ojos. Y cada uno de estos eventos nos confronta con la misma pregunta que Judson enfrentó en aquella posada oscura. Si esta noche fuera la última, ¿estarías preparado? No responderé esa pregunta por ti. No puedo. Es la pregunta más personal que existe, y solo tú puedes confrontarla con la honestidad que demanda. Lo que sí puedo hacer, y lo que hemos hecho a lo largo de esta transmisión, es colocar la evidencia sobre la mesa. Los cielos están hablando, la tierra está respondiendo, los ríos están declarando, y el espíritu está despertando corazones en todos los rincones del planeta. Lo que hagas con esta información, esa es la decisión que define todo. Nos vemos en la próxima transmisión. Mantén tu mirada en alto. Las señales continúan, y nosotros seguiremos aquí para documentarlas, analizarlas y compartirlas contigo. Que la sabiduría del Altísimo te ilumine, que su paz te sostenga, y que su gracia te encuentre exactamente donde necesitas ser encontrado. Hasta pronto. Y no olvides, estamos viviendo los tiempos más extraordinarios de la historia humana. Sé parte de los que están despiertos. Sé parte de los que ven. Sé parte de los que, cuando todo esto sea historia, podrán decir que estuvieron atentos, que escucharon la advertencia y que eligieron prepararse. La paz sea contigo. Nos vemos muy pronto. Ahora hay algo más que quiero compartir contigo antes de que vayas. Algo que no estaba en el plan original de esta transmisión, pero que siento la necesidad de abordar porque complementa todo lo que hemos discutido hasta este punto de una manera que no esperaba. Hemos hablado extensamente sobre las señales externas y su correlación con los textos proféticos. Hemos trazado líneas entre continentes, conectado fenómenos atmosféricos con descripciones antiguas y examinado cómo la trayectoria geográfica de estos eventos reproduce un patrón que fue anticipado hace milenios. Pero hay un ángulo que rara vez se explora y que, creo, es fundamental para entender la profundidad de lo que está sucediendo. Me refiero a la dimensión económica de las señales proféticas. Las escrituras no solo hablan de cielos rojos, enjambres y ríos que se secan, hablan también de un sistema económico que emerge en los últimos tiempos con características muy específicas. Un sistema que condiciona la capacidad de comprar y vender a la posesión de una marca o identificador, sin el cual la participación en la economía se vuelve imposible. Durante siglos, esta descripción fue considerada incomprensible, incluso absurda. ¿Cómo podría existir un mecanismo capaz de controlar cada transacción económica individual a escala planetaria? La pregunta ni siquiera tenía sentido en el mundo predigital, y sin embargo hoy, por primera vez en toda la historia humana, la infraestructura tecnológica necesaria para implementar exactamente ese sistema no solo existe, sino que se está desplegando activamente. Sistemas de pago digitales que eliminan el efectivo físico, identificadores biométricos que vinculan la identidad de una persona a bases de datos centralizadas, monedas digitales emitidas por bancos centrales con capacidad de rastreo total y control programable de cada unidad monetaria. La convergencia de estas tecnologías no es ciencia ficción, es la realidad actual de múltiples economías alrededor del mundo. No estoy afirmando que el sistema descrito en el Apocalipsis ya esté implementado. Estoy señalando algo que considero igualmente significativo, que por primera vez en la historia, la implementación de ese sistema ha dejado de ser una imposibilidad técnica. Los rieles están construidos, la infraestructura existe, y la velocidad con la que se está adoptando globalmente es consistente con la aceleración general que observamos en todas las demás señales. Esto se conecta directamente con el secamiento del Éufrates de una manera que pocas personas han articulado. El texto profético no presenta el secamiento del río como un evento aislado. Lo presenta como parte de una preparación, la apertura de un camino, la remoción de una barrera que hasta ese momento había servido como frontera. En el mundo antiguo, los ríos eran fronteras naturales, líneas divisorias que separaban imperios, protegían territorios y regulaban el movimiento de ejércitos. Cuando un río se seca, la barrera desaparece y el camino queda libre. Aplicado al contexto profético completo, el secamiento del Éufrates no es solo una señal ambiental, es la representación física de la eliminación de barreras que habían mantenido separados ciertos elementos del escenario global. Barreras geopolíticas, económicas y culturales que están disolviéndose a un ritmo que habría sido impensable hace apenas una década. El mundo se está volviendo más interconectado, más interdependiente, más vulnerable a efectos en cascada que trascienden fronteras nacionales. Y esa interconexión creciente es exactamente la condición que los textos proféticos describen como prerequisito para los eventos finales. Piénsalo de esta manera. Hace 50 años, un evento en Venezuela no habría tenido prácticamente ningún impacto perceptible en la vida cotidiana de alguien en la India. Las distancias eran demasiado grandes, las conexiones demasiado tenues, los sistemas demasiado independientes. Hoy, un colapso en la cadena de suministro de un solo país
puede desencadenar escasez en la otra punta del planeta en cuestión de semanas. Una decisión política en una capital puede derrumbar mercados en continentes que no comparten ni idioma ni cultura. Una crisis sanitaria en una provincia remota puede paralizar la economía global en meses. Esta es la condición que los profetas anticiparon. Un mundo tan interconectado que los eventos en un extremo producen efectos inmediatos en el otro. Un mundo donde las barreras se han secado, como las aguas de un río antiguo, dejando el terreno libre para movimientos de escala global que antes habrían sido imposibles. Y cuando superpones esta realidad sobre las señales que hemos documentado hoy, el panorama se completa de una manera que resulta difícil de ignorar. Los cielos que arden de rojo no solo arden sobre un país, arden sobre un hemisferio. Las bandadas no solo perturban una ciudad, perturban el punto más geopolíticamente sensible del planeta. El río no solo baja de nivel, baja en el punto exacto que las escrituras mencionan por nombre como una frontera cuya desaparición marca el comienzo de los movimientos finales. Todo esto está sucediendo simultáneamente, en un mundo que, por primera vez, tiene la capacidad tecnológica y la interconexión necesaria para que cada evento resuene a escala planetaria en tiempo real. No es coincidencia, es diseño. Es la convergencia de condiciones externas, señales ambientales e infraestructura global, operando en sincronía perfecta con un calendario que fue establecido mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y aquí es donde quiero dejar la reflexión más importante de toda esta transmisión. Todo lo que hemos cubierto, cada señal, cada fenómeno, cada correlación profética, tiene un único propósito. No es informarte, no es asustarte, no es hacerte sentir impotente ante fuerzas que están más allá de tu control. El propósito es invitarte a despertar, invitarte a mirar, invitarte a preparar tu corazón, invitarte a tomar en serio las palabras que fueron escritas con tinta y sangre hace miles de años para este momento exacto de la historia. Porque las señales no están dirigidas a la humanidad en abstracto, están dirigidas a personas específicas, a ti, a mí, a cada individuo que tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Y la respuesta no puede ser colectiva. Tiene que ser individual, profundamente personal, del tejido, radicalmente honesta, original. ¿Qué estás esperando? Potencialmente las señales toda la conclusión. El momento es ahora. Proyecto documental, el mapa está igualmente fascinante que aborda una investigación arqueológica que ha sacudido los cimientos de la academia en el camino. Durante siglos nos vemos en los relatos del Génesis sobre la destrucción de ciertas ciudades en la llanura del Jordán fueron clasificados por los historiadores convencionales como mitología pura, alegorías morales sin base en la realidad física. Pero las excavaciones recientes en el Valle del Jordán han desenterrado evidencia que ha obligado a la comunidad científica a reconsiderar esa postura con urgencia. En el sitio conocido como Tal el-Hammam, al norte del Mar Muerto, los arqueólogos descubrieron una capa de destrucción masiva fechada aproximadamente en 1650 antes de nuestra era. Dentro de esa capa encontraron fragmentos de cerámica cuyas superficies exteriores habían sido convertidas en vidrio verde. Para que la arcilla se vitrifique de esta manera, se requieren temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados, un nivel de calor que no puede ser generado por ninguna forma de guerra antigua, fuego doméstico o actividad volcánica conocida en esa región. La capa de destrucción también contenía fragmentos fundidos de platino, oro y hierro, junto con cuarzo de choque, estructuras cristalinas microscópicas que solo se forman bajo presiones explosivas inmensas. Equipos científicos independientes han concluido que la evidencia es consistente con una detonación aérea de origen cósmico, una explosión de meteoro a baja altitud comparable al evento de Tunguska de 1908, pero de magnitud vastamente superior. La explosión habría liberado una onda térmica de gas sobrecalentado y minerales vaporizados que incineró instantáneamente la ciudad y todo lo que se encontraba en un radio de varios kilómetros. Además, habría vaporizado porciones del Mar Muerto, lanzando concentraciones extremas de sal sobre los campos agrícolas de la llanura del Jordán, convirtiendo una tierra fértil y productiva en un páramo estéril e incultivable durante siglos. Esta descripción coincide con precisión con el relato bíblico de un valle fértil transformado en un desierto de desolación. Lo que estos descubrimientos demuestran es algo que merece ser considerado con la máxima seriedad. Los textos bíblicos no son solamente literatura espiritual o filosófica. Contienen información históricamente verificable que la ciencia moderna está confirmando a un ritmo que habría sido impensable hace apenas unas décadas. Y si los registros que describen eventos del pasado están siendo validados por la evidencia física, ¿qué nos dice eso sobre la credibilidad de los registros que describen eventos del futuro? Esta es la pregunta que yace en el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. Y es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, no desde el confort de la indiferencia, sino desde la honestidad de quien ha examinado la evidencia con los ojos abiertos. Ahora,
Mientras contemplamos la convergencia de estas señales globales, desde los horizontes teñidos de carmesí en Sudamérica hasta los cielos caóticos de Jerusalén y el lecho reseco de una de las arterias fluviales más antiguas de la civilización, debemos ir más allá de la simple curiosidad intelectual. Debemos considerar las implicaciones personales y espirituales de los tiempos que estamos atravesando. A lo largo de la historia bíblica, las advertencias nunca fueron entregadas con el propósito de provocar miedo o alimentar la especulación. Fueron proporcionadas para otorgar a la humanidad la oportunidad de alinearse con su Creador antes de que las ventanas de preparación se cerraran. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, las Escrituras hablan de la responsabilidad solemne del vigía que monta guardia sobre los muros. Si el vigía ve venir la amenaza y no hace sonar la alarma, y el pueblo no es advertido, cada persona que sea alcanzada perecerá por su propia cuenta, pero la responsabilidad recaerá sobre las manos del vigía que guardó silencio. Este es el deber solemne de esta transmisión. No compartimos estas anomalías para sensacionalizar ni para generar alarma vacía. Lo hacemos para hacer sonar el instrumento de advertencia. Cuando el orden natural comienza a quebrarse y los marcadores geográficos de la profecía antigua se cumplen ante nuestros ojos, es una señal de que las estructuras actuales de nuestro mundo se aproximan a un momento de transformación profunda e irreversible. Vivir en estado de vigilancia significa rechazar la existencia pasiva y distraída que nuestra cultura moderna promueve con tanta insistencia. Significa examinar activamente el mundo a través del lente de las Escrituras, manteniendo un compromiso inquebrantable con la verdad, incluso cuando esa verdad es ignorada o descartada por las corrientes dominantes. Significa vivir con la conciencia de que nuestras vidas forman parte de una narrativa más grande, una narrativa que se mueve hacia su cumplimiento definitivo con una velocidad que se acelera con cada día que pasa. Mientras navegamos las crisis geopolíticas y naturales de esta era, que se intensifican, nuestro ancla primaria debe permanecer en la palabra. Es el único fundamento que permanece estable cuando los cielos y la tierra comienzan a estremecerse. Debemos dedicarnos a un estudio más profundo, a una preparación espiritual diaria y a la construcción de comunidades de fe capaces de resistir las tormentas que se avecinan. Pero hay algo más que necesito decir antes de que lleguemos al cierre de esta transmisión. Algo que no suelo mencionar pero que hoy siento la necesidad de compartir con total sinceridad. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que individuos fueron colocados en encrucijadas que no eligieron, momentos en los que la providencia los empujó hacia decisiones que transformarían no solo sus propias vidas, sino las de generaciones enteras después de ellos. Y estos momentos rara vez se anunciaron con fanfarria. Llegaron disfrazados de casualidades, de desvíos inesperados, de encuentros que en su momento parecieron irrelevantes, pero que, vistos en retrospectiva, revelaron la mano de un diseñador operando detrás de la cortina de lo visible. Un ejemplo extraordinario se encuentra en la vida de Adoniram Judson, el pionero misionero norteamericano que eventualmente llevaría la fe cristiana a las tierras de Birmania en condiciones de sufrimiento que pocos seres humanos podrían soportar. Judson perdió seres queridos, soportó encarcelamiento en condiciones infrahumanas y perseveró a través de años de dificultades que habrían destruido a cualquier persona sin una convicción sobrenatural. Y sin embargo, a través de él, miles de personas en el sudeste asiático encontraron una fe que transformó comunidades enteras y cuyo impacto persiste hasta el día de hoy. Pero la historia de Judson no comenzó en el campo misionero, comenzó en la dirección completamente opuesta. Criado en un hogar cristiano, Judson recibió una formación bíblica sólida durante su infancia, pero al ingresar a la universidad cayó bajo la influencia de un compañero brillante y persuasivo llamado Jacob Eames. Eames era un pensador agudo, un debatidor formidable y un crítico implacable de la fe cristiana, con argumentos intelectuales afilados y un ingenio mordaz que hacía que la incredulidad pareciera sofisticada y la fe pareciera ingenua. Eames fue erosionando sistemáticamente las convicciones que Judson había mantenido desde la infancia. Gradualmente Judson se dejó convencer. Lo que antes había sido la base de su identidad se convirtió en una fuente de vergüenza intelectual. Ocultó su creciente incredulidad de su familia durante un tiempo, pero finalmente el día de su 20º cumpleaños declaró abiertamente que ya no creía en la existencia de Dios. Tiempo después, mientras viajaba por un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, Judson se detuvo a pasar la noche en una posada local. El sueño le resultó casi imposible. En la habitación contigua a la suya, alguien se estaba muriendo. Durante toda la noche, a través de la delgada pared, escuchó los quejidos de dolor, los gritos de angustia, los sollozos de una persona enfrentando el final de su existencia terrenal sin consuelo ni paz. La experiencia lo sacudió hasta los cimientos. En la oscuridad de su habitación, preguntas que había estado evitando durante meses lo asaltaron con una fuerza que no pudo resistir. Si la muerte viniera a buscarlo esa misma noche, ¿estaría preparado? ¿Qué había al otro lado del umbral? ¿Tendría que rendir cuentas ante el Dios cuya existencia había negado?
Mientras estas preguntas lo atormentaban, otra voz resonaba en su mente. La voz escéptica, racional, burlona de Jacob Eames, recordándole que la muerte era simplemente el fin, que no había nada que temer porque no había nada más allá. Judson pasó la noche entera atrapado entre estas dos fuerzas, la convicción de un terror que no podía explicar y el razonamiento frío de un amigo cuya lógica lo había convencido de que ese terror era irracional. Finalmente el agotamiento le concedió unas pocas horas de sueño inquieto. Con las primeras luces de la mañana, cuando el sol entró por la ventana y los pájaros comenzaron a cantar afuera, sus temores nocturnos empezaron a disiparse. La ansiedad que había sentido durante la noche le pareció casi ridícula a la luz del día. Avergonzado de su propia debilidad, comenzó a prepararse para continuar su viaje. Pero antes de partir, algo lo impulsó a preguntar al posadero sobre el hombre que había muerto durante la noche. «Falleció en las primeras horas de la madrugada», le informó el posadero. «Lo siento mucho», respondió Judson. «¿Podría decirme su nombre?» Se llamaba Jacob Eames, el hombre cuyos argumentos lo habían apartado de la fe, el intelecto brillante que le había enseñado a burlarse de la eternidad, la voz que durante toda la noche había resonado en su mente diciéndole que no había nada que temer después de la muerte. Esa misma voz se había extinguido para siempre en la habitación de al lado, mientras él la escuchaba enfrentar exactamente aquello que había negado. Judson permaneció en la posada durante horas, incapaz de moverse. La coincidencia, si es que podemos llamarla así, era de una precisión tan demoledora que destruyó en un instante todas las construcciones intelectuales que Eames le había ayudado a edificar durante meses. Aquel encuentro se convirtió en el punto de inflexión que inició su regreso a una fe genuina en Jesucristo. Y a través de esa fe restaurada, Dios lo utilizaría para establecer comunidades de creyentes en todo el territorio birmano e influir en incontables vidas mucho más allá de su propia generación. La historia de la Iglesia está repleta de momentos como este. Otro ejemplo extraordinario ocurrió en 1536 con el joven reformador francés Juan Calvino. Habiendo publicado recientemente la primera edición de su obra maestra teológica, Calvino no tenía ninguna ambición de convertirse en un líder eclesiástico prominente. Su deseo era simple y modesto: establecerse tranquilamente en Estrasburgo y dedicar su vida al estudio, la escritura y la enseñanza en un ambiente académico apartado de las turbulencias del mundo. Pero la historia tenía otros planes. En ese preciso momento, el conflicto entre el emperador Carlos V y el rey Francisco I de Francia había interrumpido la ruta principal hacia Estrasburgo. Los movimientos militares y las oleadas de refugiados bloqueaban los caminos, haciendo imposible la ruta que Calvino había planeado. Obligado a tomar un desvío, se detuvo en Ginebra, esperando que fuera apenas una parada de una noche. En cambio, esa parada inesperada transformó su vida y el curso de la Reforma protestante. Guillermo Farel, quien ya se encontraba trabajando en Ginebra, reconoció los dones excepcionales de Calvino y le suplicó que se quedara para ayudar a establecer la Reforma en esa ciudad. Calvino se resistió inicialmente, prefiriendo la vida tranquila del erudito. Pero Farel le advirtió que rechazar el llamado que Dios le estaba poniendo delante podría traer consecuencias sobre sus ambiciones académicas. Calvino admitiría más tarde que esas palabras lo golpearon con una fuerza abrumadora, convenciéndolo de que Dios mismo estaba dirigiendo su camino a través de un desvío que él jamás habría elegido. ¿Ves el patrón? En ambos casos, lo que parecía una casualidad, lo que cualquier observador externo habría clasificado como un accidente del azar, resulta ser, cuando se examina con perspectiva, un movimiento calculado de una inteligencia que opera detrás del telón de la historia visible. Una guerra bloquea un camino y un hombre termina exactamente donde necesita estar. Un escéptico muere en la habitación contigua y otro hombre es rescatado de la incredulidad que lo habría destruido. Y esto nos regresa al punto central de todo lo que hemos explorado hoy. Porque si la providencia opera a nivel individual, moviendo personas, bloqueando caminos, orquestando encuentros con una precisión que desafía la probabilidad estadística, ¿cuánto más está operando a nivel global, moviendo naciones, alterando paisajes, enviando señales a través de cielos y ríos y criaturas, preparando el escenario para el acto final de una historia que fue escrita antes de que el primer ser humano respirara? Cuando miras al cielo esta noche, cuando escuchas las noticias de lo que está sucediendo en Jerusalén, cuando lees sobre los niveles del Éufrates o los fenómenos inexplicables que se multiplican con cada semana que pasa, no estás presenciando el caos aleatorio de un universo sin propósito. Estás presenciando la ejecución meticulosa de un plan que fue revelado hace milenios a hombres que no tenían telescopios, ni satélites, ni acceso a datos climáticos globales, y que sin embargo describieron con exactitud lo que tú y yo estamos viendo con nuestros propios ojos en este preciso momento de la historia. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo. La evidencia está ahí, documentada, verificable, visible para cualquiera que se tome la molestia de mirar. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información?
Porque la profecía nunca fue un ejercicio intelectual, nunca fue diseñada para satisfacer la curiosidad académica o alimentar debates teológicos estériles. Fue entregada con un propósito práctico, urgente y profundamente personal: darte tiempo para prepararte. Vivimos en un mundo que ha perfeccionado el arte de la distracción. Tenemos más acceso a información que cualquier generación anterior en la historia humana, y paradójicamente nunca hemos estado más desconectados de las verdades que realmente importan. Nos ahogamos en datos mientras morimos de hambre de sabiduría. Consumimos contenido a un ritmo vertiginoso mientras las preguntas fundamentales de la existencia permanecen sin respuesta en las profundidades de nuestra conciencia. Las señales que hemos documentado en esta transmisión no van a detenerse, no van a revertirse, no van a ser explicadas satisfactoriamente por ningún comunicado oficial ni por ningún artículo de opinión de un medio convencional. Son parte de una aceleración que las propias escrituras predicen. Los dolores de parto se intensifican, la frecuencia aumenta, los intervalos se acortan. Lo que hoy son eventos que podemos analizar con cierta distancia se convertirán, en un futuro que cada vez parece más próximo, en realidades que no permitirán el lujo de la contemplación pasiva. Por eso, la preparación no es una opción, es una necesidad existencial. ¿Qué significa prepararse en términos prácticos? No significa construir un búnker ni acumular provisiones para un escenario apocalíptico cinematográfico. Significa algo mucho más profundo y mucho más difícil. Significa confrontar con honestidad la condición de tu propia alma. Significa preguntarte, con la seriedad que la situación demanda, si tu relación con el Creador está en orden. Significa examinar tu vida a la luz de las Escrituras, no a la luz de las opiniones culturales del momento. Significa tomar decisiones que pueden parecer contraculturales, impopulares o incluso irracionales desde la perspectiva del mundo, pero que desde la perspectiva de la eternidad son las únicas decisiones que tienen sentido. La historia de Judson nos enseña que la certeza intelectual de un escéptico puede evaporarse en un instante cuando la realidad de la mortalidad golpea a la puerta. La historia de Calvino nos enseña que los planes humanos, por razonables que parezcan, pueden ser redirigidos en un momento por una voluntad que opera por encima de todas las voluntades humanas. Y las señales que estamos presenciando hoy nos enseñan que el escenario descrito por los profetas antiguos no es una fantasía literaria, es la estructura fundamental de la realidad y está manifestándose con una velocidad que no deja espacio para la procrastinación espiritual. Mientras cerramos esta transmisión, quiero dirigirme directamente a nuestra comunidad global de espectadores. Los análisis, las observaciones y las reflexiones que comparten en nuestras secciones de discusión han creado un archivo invaluable de vigilancia colectiva. Sus contribuciones no son simples comentarios en una plataforma digital, son testimonios, piezas de un rompecabezas que entre todos estamos ayudando a completar. Les pido que compartan sus perspectivas sobre la trayectoria de estas señales, sus observaciones geológicas, sus análisis escriturales, sus reflexiones personales sobre lo que estos eventos significan para sus vidas y las de sus familias. Anímense mutuamente. Participen en discusiones profundas y respetuosas. Ayúdenos a construir una red de individuos informados y vigilantes a lo largo y ancho del planeta. Compartan esta transmisión con aquellas personas en sus vidas que todavía no han despertado a la realidad de lo que está sucediendo. Envíen el enlace a sus familias, publíquenlo en sus redes. Ayúdenos a atravesar las barreras algorítmicas que intentan mantener este mensaje oculto de quienes más lo necesitan. Los días que vienen traerán, sin duda, nuevos desarrollos sin precedentes. Los dolores de parto de nuestro mundo se están acelerando y debemos permanecer preparados para recibir y analizar las advertencias a medida que lleguen. Mantén tu atención enfocada en los cielos. Permanece profundamente anclado en las verdades eternas de la palabra. Conserva tu vigilancia, prepara tu corazón y permite que la paz, esa paz que trasciende todo entendimiento, guíe tus acciones en estos tiempos turbulentos. La complejidad del mundo en que vivimos es, en sí misma, una declaración silenciosa pero elocuente. Considera por un momento las fuerzas de la naturaleza tal como las experimentamos. Un movimiento sísmico sacude la tierra, las montañas se desplazan, paisajes enteros son remodelados por corrientes de energía que se originan a kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. La ciencia detrás de la tectónica de placas, por sí sola, es suficiente para recordarnos cuán poco comprendemos verdaderamente el funcionamiento del planeta sobre el que caminamos cada día. Y luego está la física, con sus leyes intricadas que gobiernan el movimiento, la gravitación, la energía, principios que continúan desafiando a las mentes más brillantes de cada generación. Más allá de la física se encuentra la química, otro territorio de complejidad extraordinaria. Las incontables interacciones entre átomos y moléculas sostienen todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta los alimentos que nos nutren.
aunque para la mayoría de las personas sigue siendo una de las disciplinas más difíciles de comprender en su totalidad. Por encima de la química se eleva la biología, donde el misterio se profundiza hasta niveles que inspiran asombro. Células vivas, órganos, organismos completos, todos funcionando con una precisión que los ingenieros más avanzados del mundo apenas pueden soñar con replicar. Los seres humanos, las criaturas más complejas de todo el mundo terrenal, inspiraron al salmista a declarar: «Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras». Y sin embargo, incluso la biología no representa el nivel máximo de complejidad. La historia humana la supera con creces. Las incontables decisiones, relaciones, conflictos y momentos providenciales que se han desplegado a lo largo de las generaciones forman un tapiz tan intrincado que ninguna mente humana podría comprenderlo en su totalidad. Desde la perspectiva cristiana, esta historia no se desarrolló por accidente. Cada detalle fue conocido en la mente de Dios antes de que pronunciara la creación, y sus propósitos soberanos han continuado desplegándose a través de cada siglo, cada imperio, cada crisis y cada momento de renovación. Y es precisamente esta visión la que nos permite mirar el caos aparente de nuestro mundo contemporáneo y ver no el azar ciego que el materialismo nos propone, sino la ejecución deliberada de un plan que se acerca a su culminación. Un plan del que tú y yo somos testigos privilegiados y ante el cual la indiferencia no es neutralidad. Es una elección con consecuencias eternas. Gracias por tu apoyo dedicado a esta comunidad. Hasta nuestra próxima actualización, que te sea concedida sabiduría, fortaleza y discernimiento para los días que vienen. Que la gracia te acompañe, te guarde y te dé la claridad necesaria para navegar estos tiempos con los ojos fijos en lo eterno. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea tu refugio y tu fortaleza. Nos vemos pronto. Y recuerda, mantén tus ojos en los cielos. Las señales no han terminado. Apenas están comenzando. Antes de despedirnos por completo, quiero detenerme en algo que me ha estado dando vueltas y que creo que merece ser explorado con la profundidad que rara vez le damos. Hemos hablado de señales externas, de fenómenos que puedes ver, grabar, medir y compartir en una pantalla. Pero hay una señal que no aparece en ningún noticiero, que no se puede capturar con un dron ni analizar en un laboratorio, y que sin embargo es quizás la más reveladora de todas. Es la señal interna, el cambio que está ocurriendo dentro de las personas. En las últimas semanas hemos recibido en este canal un volumen de mensajes que supera con creces cualquier cosa que hayamos experimentado anteriormente. Y lo más llamativo no es la cantidad, es el contenido. Personas de todos los continentes, de trasfondos culturales y religiosos completamente diferentes, describiendo exactamente la misma sensación. Un despertar, una inquietud profunda que no pueden explicar con palabras, pero que tampoco pueden ignorar. Una percepción creciente de que algo fundamental está cambiando en la textura misma de la realidad, algo que va más allá de lo político, lo económico o lo ambiental. Hay quienes lo describen como una presión en el pecho que aparece sin causa médica aparente. Otros hablan de sueños recurrentes con temáticas que jamás habían experimentado, sueños que los dejan con una sensación de urgencia que persiste durante todo el día. Muchos mencionan una necesidad repentina e inexplicable de buscar respuestas espirituales. Una necesidad que surgió de la nada en personas que habían vivido décadas enteras sin ningún interés particular en cuestiones de fe. Desde la perspectiva materialista, todo esto se explica con facilidad. Ansiedad colectiva, efecto de las redes sociales, contagio emocional. Y quizás en parte lo sea. Pero cuando el mismo fenómeno interno se manifiesta de manera simultánea en personas que no se conocen entre sí, que viven en continentes diferentes, que hablan idiomas distintos, que no consumen los mismos medios de comunicación y que sin embargo reportan la misma experiencia con las mismas palabras, entonces la explicación convencional empieza a quedarse corta. Exactamente como con los cielos rojos, exactamente como con las bandadas, exactamente como con el Éufrates. Las escrituras anticipan este fenómeno con la misma precisión con que anticipan los demás. En el libro de Joel, el mismo profeta que anunció las señales en los cielos, se encuentra una promesa extraordinaria. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Este derramamiento no se describe como un evento exclusivo para un grupo selecto de iniciados religiosos, se describe como un fenómeno universal, una inundación espiritual que alcanza a toda carne, sin distinción de edad, género o nacionalidad. Y esto añade una dimensión completamente nueva a la convergencia que hemos documentado. Porque si las señales externas, las atmosféricas, las biológicas, las hidrológicas, representan la parte visible del mecanismo, el despertar interno que millones de personas están experimentando representa la parte invisible, el efecto que estas señales están diseñadas para producir. El cielo habla, la tierra responde.
Y el espíritu humano, esa chispa de lo eterno que reside en cada persona, resuena con una frecuencia que no puede ser explicada por la psicología ni silenciada por los algoritmos. Esto me lleva a abordar un tema que considero crucial y que a menudo se omite en las discusiones sobre profecía: el peligro de la fatiga profética. A lo largo de los años, muchos creyentes sinceros han experimentado un ciclo que erosiona gradualmente su capacidad de respuesta. Se entusiasman con una señal, esperan un cumplimiento inmediato, el cumplimiento no llega en el plazo que esperaban, y la desilusión los lleva a un estado de apatía que es peor que la ignorancia inicial. Es un ciclo que las Escrituras mismas advierten. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, se nos advierte que en los últimos días vendrán burladores, guiados por sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta advertencia es extraordinariamente relevante para nuestro momento, porque la fatiga profética no solo afecta a los escépticos, afecta con igual fuerza a los creyentes que han confundido vigilancia con impaciencia y expectativa con exigencia de un calendario humano. La respuesta a esta fatiga no es abandonar la vigilancia, es profundizarla, es entender que las señales proféticas no operan según la lógica humana de causa y efecto inmediato, operan según una lógica que trasciende nuestra percepción temporal. Las contracciones de parto pueden durar horas, a veces días, pero la inevitabilidad del nacimiento no disminuye con la duración del proceso. Al contrario, cuanto más se prolongan, más intensa es cada contracción y más cercano está el momento culminante. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando. Las señales no están disminuyendo, se están intensificando, la frecuencia está aumentando, los intervalos entre una y otra se están acortando, y la correlación con las descripciones proféticas específicas se está volviendo más precisa con cada nuevo evento. Hay otro aspecto que merece reflexión detenida. La respuesta del mundo secular a estas señales sigue un patrón predecible que en sí mismo constituye un cumplimiento profético adicional. Cada vez que se manifiesta un fenómeno que coincide con las descripciones bíblicas, la reacción institucional sigue exactamente los mismos pasos. Primero, la minimización. Se clasifica el evento como una anomalía menor que no merece atención especial. Segundo, la normalización. Se ofrece una explicación técnica que enmarca el fenómeno dentro de parámetros conocidos, aunque esos parámetros tengan que ser estirados considerablemente para acomodarlo. Tercero, el olvido acelerado. El ciclo de noticias avanza. El evento es sepultado bajo la avalancha de información trivial que constituye el ritmo normal de los medios, y en cuestión de días, lo que fue un fenómeno impactante se convierte en un recuerdo borroso que la mayoría de la población ya no puede identificar con precisión. Este patrón no es accidental. Es exactamente lo que las Escrituras anticipan cuando describen un mundo que, en sus últimos tiempos, estará tan inmerso en la rutina de lo cotidiano que las señales más evidentes pasarán desapercibidas. Como en los días de Noé, dice el texto, cuando la gente comía, bebía, se casaba y daba en casamiento, inmersa en la normalidad de sus actividades diarias, completamente ajena al hecho de que el mundo que conocían estaba a punto de ser transformado de manera irreversible. Y este es, quizás, el aspecto más perturbador de todo lo que estamos analizando. No es que las señales sean difíciles de ver, están ahí, visibles, documentadas, accesibles para cualquiera que las busque. Lo perturbador es la capacidad colectiva de la humanidad para mirar directamente hacia ellas y no verlas, para registrarlas como curiosidades pasajeras y continuar con la rutina como si nada estuviera cambiando, para escuchar la alarma y confundirla con ruido de fondo. Las Escrituras tienen un nombre para esta condición. La llaman dureza de corazón. No es estupidez, no es falta de información, es algo más profundo y más resistente que ambas. Es una incapacidad cultivada para conectar lo que los ojos ven con lo que el alma sabe. Es la anestesia espiritual que permite a una persona contemplar lo extraordinario y clasificarlo como ordinario, no porque carezca de la capacidad de discernir, sino porque la implicación de discernir correctamente exigiría cambios que no está dispuesta a hacer. Y contra esa anestesia las señales se intensifican, porque la misericordia opera de esa manera. No se rinde ante la indiferencia humana. Aumenta la intensidad del mensaje, multiplica los canales, diversifica las señales. Hace que sea cada vez más difícil mantener la ficción de la normalidad. Y eso es precisamente lo que estamos presenciando. Una escalada de señales que no se detiene, que no se agota, que no se conforma con ser ignorada. Cada cielo rojo que arde sobre un horizonte lejano es una invitación. Cada enjambre que desafía la explicación convencional es una llamada. Cada metro del lecho fluvial que emerge de aguas que se retiran es una página del libro profético que se abre ante nuestros ojos. Y cada uno de estos eventos nos confronta con la misma pregunta que Judson enfrentó en aquella posada oscura. Si esta noche fuera la última, ¿estarías preparado? No responderé esa pregunta por ti.
No puedo. Es la pregunta más personal que existe, y solo tú puedes confrontarla con la honestidad que demanda. Lo que sí puedo hacer, y lo que hemos hecho a lo largo de esta transmisión, es colocar la evidencia sobre la mesa. Los cielos están hablando, la tierra está respondiendo, los ríos están declarando, y el espíritu está despertando corazones en todos los rincones del planeta. Lo que hagas con esta información, esa es la decisión que define todo. Nos vemos en la próxima transmisión. Mantén tu mirada en alto. Las señales continúan, y nosotros seguiremos aquí para documentarlas, analizarlas y compartirlas contigo. Que la sabiduría del Altísimo te ilumine, que su paz te sostenga, y que su gracia te encuentre exactamente donde necesitas ser encontrado. Hasta pronto. Y no olvides, estamos viviendo los tiempos más extraordinarios de la historia humana. Sé parte de los que están despiertos. Sé parte de los que ven. Sé parte de los que, cuando todo esto sea historia, podrán decir que estuvieron atentos, que escucharon la advertencia y que eligieron prepararse. La paz sea contigo. Nos vemos muy pronto. Ahora hay algo más que quiero compartir contigo antes de que vayas. Algo que no estaba en el plan original de esta transmisión, pero que siento la necesidad de abordar porque complementa todo lo que hemos discutido hasta este punto de una manera que no esperaba. Hemos hablado extensamente sobre las señales externas y su correlación con los textos proféticos. Hemos trazado líneas entre continentes, conectado fenómenos atmosféricos con descripciones antiguas y examinado cómo la trayectoria geográfica de estos eventos reproduce un patrón que fue anticipado hace milenios. Pero hay un ángulo que rara vez se explora y que, creo, es fundamental para entender la profundidad de lo que está sucediendo. Me refiero a la dimensión económica de las señales proféticas. Las escrituras no solo hablan de cielos rojos, enjambres y ríos que se secan, hablan también de un sistema económico que emerge en los últimos tiempos con características muy específicas. Un sistema que condiciona la capacidad de comprar y vender a la posesión de una marca o identificador, sin el cual la participación en la economía se vuelve imposible. Durante siglos, esta descripción fue considerada incomprensible, incluso absurda. ¿Cómo podría existir un mecanismo capaz de controlar cada transacción económica individual a escala planetaria? La pregunta ni siquiera tenía sentido en el mundo predigital, y sin embargo hoy, por primera vez en toda la historia humana, la infraestructura tecnológica necesaria para implementar exactamente ese sistema no solo existe, sino que se está desplegando activamente. Sistemas de pago digitales que eliminan el efectivo físico, identificadores biométricos que vinculan la identidad de una persona a bases de datos centralizadas, monedas digitales emitidas por bancos centrales con capacidad de rastreo total y control programable de cada unidad monetaria. La convergencia de estas tecnologías no es ciencia ficción, es la realidad actual de múltiples economías alrededor del mundo. No estoy afirmando que el sistema descrito en el Apocalipsis ya esté implementado. Estoy señalando algo que considero igualmente significativo, que por primera vez en la historia, la implementación de ese sistema ha dejado de ser una imposibilidad técnica. Los rieles están construidos, la infraestructura existe, y la velocidad con la que se está adoptando globalmente es consistente con la aceleración general que observamos en todas las demás señales. Esto se conecta directamente con el secamiento del Éufrates de una manera que pocas personas han articulado. El texto profético no presenta el secamiento del río como un evento aislado. Lo presenta como parte de una preparación, la apertura de un camino, la remoción de una barrera que hasta ese momento había servido como frontera. En el mundo antiguo, los ríos eran fronteras naturales, líneas divisorias que separaban imperios, protegían territorios y regulaban el movimiento de ejércitos. Cuando un río se seca, la barrera desaparece y el camino queda libre. Aplicado al contexto profético completo, el secamiento del Éufrates no es solo una señal ambiental, es la representación física de la eliminación de barreras que habían mantenido separados ciertos elementos del escenario global. Barreras geopolíticas, económicas y culturales que están disolviéndose a un ritmo que habría sido impensable hace apenas una década. El mundo se está volviendo más interconectado, más interdependiente, más vulnerable a efectos en cascada que trascienden fronteras nacionales. Y esa interconexión creciente es exactamente la condición que los textos proféticos describen como prerequisito para los eventos finales. Piénsalo de esta manera. Hace 50 años, un evento en Venezuela no habría tenido prácticamente ningún impacto perceptible en la vida cotidiana de alguien en la India. Las distancias eran demasiado grandes, las conexiones demasiado tenues, los sistemas demasiado independientes. Hoy, un colapso en la cadena de suministro de un solo país puede desencadenar escasez en la otra punta del planeta en cuestión de semanas. Una decisión política en una capital puede derrumbar mercados en continentes que no comparten ni idioma ni cultura. Una crisis sanitaria en una provincia remota puede paralizar la economía global en meses. Esta es la condición que los profetas anticiparon.
Un mundo tan interconectado que los eventos en un extremo producen efectos inmediatos en el otro. Un mundo donde las barreras se han secado, como las aguas de un río antiguo, dejando el terreno libre para movimientos de escala global que antes habrían sido imposibles. Y cuando superpones esta realidad sobre las señales que hemos documentado hoy, el panorama se completa de una manera que resulta difícil de ignorar. Los cielos que arden de rojo no solo arden sobre un país, arden sobre un hemisferio. Las bandadas no solo perturban una ciudad, perturban el punto más geopolíticamente sensible del planeta. El río no solo baja de nivel, baja en el punto exacto que las escrituras mencionan por nombre como una frontera cuya desaparición marca el comienzo de los movimientos finales. Todo esto está sucediendo simultáneamente, en un mundo que, por primera vez, tiene la capacidad tecnológica y la interconexión necesaria para que cada evento resuene a escala planetaria en tiempo real. No es coincidencia, es diseño. Es la convergencia de condiciones externas, señales ambientales e infraestructura global, operando en sincronía perfecta con un calendario que fue establecido mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y aquí es donde quiero dejar la reflexión más importante de toda esta transmisión. Todo lo que hemos cubierto, cada señal, cada fenómeno, cada correlación profética, tiene un único propósito. No es informarte, no es asustarte, no es hacerte sentir impotente ante fuerzas que están más allá de tu control. El propósito es invitarte a despertar, invitarte a mirar, invitarte a preparar tu corazón, invitarte a tomar en serio las palabras que